ustedes compartiendo o los ha ido seguro a visitar muchas veces, ¿no? Eh, y como bien compartió mi hermano Rubén, hoy vamos a estar hablando sobre Hechos capítulo 12. Así que si tienes tu Biblia o tu celular, te voy a invitar que puedas ir buscando Hechos capítulo 12 y te puedas encontrar ahí ya directamente, ¿no? Bien. Antes de comenzar, sé que hicimos muchas aclaraciones sobre el partido de fútbol que hoy fue increíble, hubo mucho sufrimiento, literalmente creo que todos sufrimos y lo loco es que mi abuela también sufrió, mi abuela por parte de mi mamá, ella me sorprendió, a todos nos sorprendió porque lloró, se largó a llorar cuando vio que Argentina ganaba. Y la quedamos mirando, abuela, ¿qué pasó? No, nada. Y se puso muy sentimental, le sacamos fotos, fue una locura. Pero fue un sufrimiento, y sé que fue un sufrimiento también para Argentina. El partido estaba increíble también, ¿no? Fue muy emocionante. Pero hoy, bueno, mientras nos encontramos en Hecho capítulo 12, vamos a ver algo más o menos similar. No hay un partido de fútbol, pero sí lo que nos vamos a encontrar es que hay mucho sufrimiento también por parte de la iglesia. Vamos a encontrar mucho sufrimiento por parte de los creyentes. Van a encontrar, si leen conmigo, se van a encontrar en una situación donde en medio de este pasaje la iglesia está pasando por un tiempo de dolor también, pero sobre todo también de crecimiento y a la final, como en Argentina, una victoria también, ¿no? Así que si ya te encuentras ahí en Hecho capítulo 12, antes de comenzar, me gustaría comenzar haciéndote una pregunta, pero quiero ver si esto cambia, a ver si, no sé si, ¿se ve el PowerPoint? Sí, pero no, ahí está, ahora sí lo puedo cambiar, perfecto. Quiero comenzar con una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. Si estás viendo, dice así, ¿alguna vez te preguntaste por qué Dios responde una oración y otra aparentemente no? No sé si alguna vez te preguntaste esto, ¿por qué Dios hay algunas oraciones que responde y otras oraciones que no responde, ¿no? Hay muchos pasajes en la Biblia, o específicamente uno, donde dice que es porque oramos mal, pero no está mal preguntarnos muchas veces, ¿por qué Dios sí responde esto y por qué no responde esto? ¿No? Hoy cuando, y mientras, no solamente hoy, sino mientras la semana y el mes, mientras venía estudiando Hechos capítulo 12, eh, me ocurrió algo, y voy a ser honesto con ustedes, y es que me sentí un poco incómodo al principio cómo inició el pasaje. Yo soy una de las personas que cuando leo la Biblia o leo el pasaje me emociono mucho, no tanto en el sentido para llorar, bueno, a veces sí, pero más que todo me meto en el personaje, en el escenario, en el contexto. Y cuando entré leyendo Hechos capítulo 12 me incomodó porque lo primero que me encontré fue que Santiago, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, había muerto, ¿no? Y no solamente eso, sino que después habla de que Pedro es encarcelado. Ahora, me incomodó un poco porque, claro, Santiago murió, pero más adelante, después que Pedro fue encarcelado, Pedro fue liberado. Claro, la iglesia en aquel momento oró para que Pedro fuera liberado. Pero eso muestra algo interesante también de la iglesia, que la iglesia era una iglesia de oración. Por lo menos nos da a entender que así como oraron por Pedro, seguramente antes que mataran a Santiago o Jacobo, que dice la Biblia, su nombre también es Santiago, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, seguramente oraron también por Santiago para que Dios pudiera guardar su vida y cuidar su vida, ¿no? Y lo que nos encontramos aquí es justamente en un escenario donde se encuentra el mismo Dios, la misma iglesia y también las mismas oraciones, ¿no? Pero dos respuestas completamente diferentes, como entendemos en este momento ahora. Seguro mientras veíamos el partido de fútbol, alguno seguro tuvo que orar, Señor, te pedimos para que Argentina gane. Pero estoy seguro de que algún egipcio que seguro creyente, seguro también oró, Padre, te pido por favor que Egipto gane. Y cuando vio que Egipto está ganando, ¡ah, increíble! Pero de repente, bueno, dentro de la voluntad de Dios estaba que ganara Argentina, ¿no? Y ganó Argentina. Pero bueno, eh, cuando tú lees aquí el pasaje, te vas a encontrar que te encuentras con el mismo Dios, la misma iglesia y las mismas oraciones, pero dos respuestas completamente diferentes. Ahora, mientras nos adentramos al capítulo 12 de Hechos, debemos
estar dispuestos y les animo, ahora ustedes que me están escuchando, que estén dispuestos a, cuando leamos este pasaje, a que puedan conocer más el corazón de Dios. En este capítulo, de una forma u otra, puede cambiar nuestra manera o nuestra perspectiva de enfrentarnos a las pruebas diarias de nuestras vidas, ¿no? Y, y antes de leerlo, te voy a revelar el título de nuestro mensaje de hoy. Y el título del mensaje de hoy es Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Hechos capítulo 12, ¿no? Conoce a tu Dios. Si estás anotando, anota ahí como título Conoce a tu Dios. La idea principal del mensaje de hoy es la siguiente. Dice así. No sé si les tapo cuando subo esto, pero yo me tapo acá la idea principal. Ahí está. Dice así, cuanto más conoces su carácter, más puedes descansar en él, incluso cuando no comprendes sus caminos. Vuelvo a leer. Cuanto más conoces su carácter, ¿el carácter de quién? El carácter de Dios, más puedes descansar en él, incluso cuando no comprendes sus caminos. Ahora bien, quiero que me acompañes y busques ahí Hechos capítulo 12, versículo 24. Este, y nos vamos a encontrar un pasaje que realmente es clave para todo lo que vamos a ir viendo en este capítulo. Hechos capítulo 12, versículo 24, le leo, dice así, es corto, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, este versículo nos recuerda que el centro del capítulo no son las circunstancias, sino Dios. Entonces, la pregunta que debemos hacernos antes de comenzar de lleno en este capítulo para poder entenderlo un poco mejor es, ¿qué pasó en Hechos 12? ¿Qué nos revela Hechos 12 acerca de Dios? ¿Cómo conozco yo, Esteban Sandoval, a Dios a través de este capítulo? Y esto nos va a llevar al primer punto de nuestro mensaje, que es, número uno, ¿cómo conozco a Dios en este capítulo? Bueno, número uno, lo conozco como el Dios soberano. El Dios soberano. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3, antes de leerlo, te quiero leer una frase de Tozer. Dice así esta frase: lo más importante de una persona es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios. Lo más importante de una persona es lo que viene a su mente cuando piensa en Dios. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Mira, si ves a Dios como a alguien que actúa cuando todo sale bien en tu vida, bueno, te voy a decir algo. Tu fe se va a derrumbar en la primera prueba que tengas. Pero si conoces a Dios, al Dios soberano que vamos a ver justamente ahora en Hechos capítulo 12, vas a poder descubrir que Él sigue siendo digno de confianza incluso cuando no entendamos lo que está haciendo. ¿Sí? Ahora bien, hay punto número uno. Número uno, lo conozco como el Dios soberano. Hechos 12 del 1 al 3 leemos así, dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, de los panes sin levadura. Ahora, antes de entrar a lleno a este primer punto, tenemos que entender algo primero y es lo siguiente. ¿Qué significa que Dios es soberano? Seguro has escuchado esta palabra muchas veces. Bueno, Dios es soberano, Dios está en control. Pero bueno, antes de entrar a este primer punto, necesitamos entender esta palabra que utilizamos muchas veces, cotidianamente, que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, no estamos diciendo solamente el hecho de que Él es poderoso. Tampoco estamos diciendo solamente que Él es el único que ha creado todas las cosas. No solamente significa eso. Mira,
Cuando hablamos de que Dios es soberano, ahí lo escribí, y si lo puedes leer, dice así, hablamos de que significa que Él posee la autoridad absoluta, el dominio total y el control perfecto sobre toda su creación. Nada ocurre fuera de su conocimiento, nada escapa a su voluntad permisiva y nada puede frustrar sus propósitos eternos. Nos habla de un Dios que sigue estando en su trono, un Dios que sigue estando en control. Ahora, eso no significa que Dios apruebe el pecado o que el autor o que Él sea el autor del mal. No significa eso. Cuando leímos al principio, vemos que Herodes fue claramente responsable de su propia maldad y de sus decisiones, como matar a Santiago o como encarcelar a Pedro. Pero incluso las acciones perversas de los hombres nunca va a lograr sacar a Dios de su trono, porque Dios sigue estando en control. Ahora, para que puedas entender un poco más esta idea, te voy a invitar ahí que puedas buscar Salmo 103 y versículo 19, Salmo 115, versículo 3 y Daniel capítulo 2, versículo 21. Eh, a ver, mira, Salmos 103, versículo 19, dice así la palabra de Dios, dice. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 115, mira, versículo 3. Dice así, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, estos pasajes nos demuestran que la soberanía de Dios significa que Él nunca improvisa. Dios nunca improvisa. Dios está en control. A pesar de que en nuestro contexto parece que está todo fuera de control. A pesar de que no entendamos. A pesar que los creyentes en aquel momento no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Santiago murió? ¿Por qué Pedro está encarcelado? A pesar de no entender todo eso, estos pasajes nos demuestran que Dios nunca improvisa. Dios se sigue estando en control. Ahora buscamos un pasaje más. Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora, este pasaje lo que nos demuestra es que Dios no gobierna solamente su iglesia. Hay algunos que piensan y creen que solamente Dios gobierna su iglesia. Sí, Dios gobierna su iglesia, pero Dios no solamente gobierna su iglesia. Mira. Mira la pantalla. Dios no solamente gobierna su iglesia, sino que Dios también gobierna la historia. Dios gobierna las naciones. Dios gobierna los reyes. Dios gobierna incluso aquello que nosotros jamás podremos entender. Ahora, no solamente eso, sino que Dios también quiere gobernar nuestro corazón en medio de circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, que en pocas palabras lo llamamos como sufrimiento. Ahora, los creyentes en aquel momento estaban sufriendo porque estaban siendo perseguidos. Ya habían matado a Santiago, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, y sobre todo ahora tenían preso a Pedro. Ahora, quiero que imagines esta escena. La iglesia acaba de sufrir el golpe más duro desde Pentecostés. Santiago ha sido ejecutado. Ahora, no era un creyente cualquiera, ojo, ¿eh? No era un creyente cualquiera, era uno de los doce discípulos del Señor Jesucristo. Era uno de los apóstoles, uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús, uno de los más íntimos a Jesús. Él estuvo cuando el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Él estuvo en el monte de la transfiguración. Él no solamente estuvo ahí, estuvo en uno de los momentos más cruciales del Señor Jesucristo. Estuvo en el momento cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, en ese momento de dolor, donde le decía a sus tres discípulos, velad y orad, pero claramente se durmieron. Ahora, Santiago no era cualquier personaje de la historia, era alguien muy importante. Ahora, cuando tú miras esto así, cuando tú lees Hechos capítulo 12 y lees ese versículo 2, esa primera parte donde dice, y mató a espada
a Jacobo, hermano de Juan, te das cuenta que es solo una frase, no explica por qué lo mataron. No responde muchas veces nuestras preguntas, porque cuando yo leí este pasaje comenzaba a hacer preguntas, Señor, ¿por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Para qué sucede esto? ¿No? No responde nuestras preguntas. Es más, Lucas, el autor de Hechos, no intenta justificar a Dios en medio de este acontecimiento. Simplemente continúa el relato, sigue hablando de las cosas que Dios sigue permitiendo y sigue haciendo. Ahora, ¿por qué Lucas hace esto? ¿Sabes por qué? Porque Lucas quiere dirigir en este capítulo y en los demás capítulos nuestra mirada hacia algo mucho más importante que nuestras propias preguntas. Él quiere mostrarnos que aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia. Nosotros solemos evaluar el control de Dios por lo que vemos muchas veces. Si todo sale bien, bueno, decimos, bueno, Dios está obrando porque todo salió bien. Pero cuando llega el sufrimiento en tu vida, cuando llega el sufrimiento en mi vida, comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Quiero que me acompañes, si este pasaje te lo sabes. Busca ahí Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Eh, no sé si te encuentras ahí. Dice así la palabra de Dios y dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, este pasaje no dice que todas las cosas son buenas, no dice eso. Dice, todas las cosas ayudan a bien, ayudan a bien. Ahora, aunque los creyentes en aquel momento, cuando se enteraron que Jacobo había muerto, se enteraron de que habían encarcelado a Pedro. Claro, ellos estaban en una situación muy confusa. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucede esto? Pero no estaban dándose cuenta de que Dios tenía un plan mucho más grande que lo que estaba sucediendo en ese momento. Y para poder entender esto, quiero que podamos reflexionar en este capítulo del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Esta historia la escuchaste y es sobre José, cuando José fue vendido por sus hermanos. Y después que José sufrió, pasó por distintas etapas de su vida, fue esclavo, lo encarcelaron injustamente. Al fin de la historia terminó como alguien muy importante en Egipto. Y cuando él se encuentra con sus hermanos cara a cara, mira lo que él dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice así: Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora es lo mismo que Dios estaba haciendo en Hechos capítulo 12. Él quería mantener con vida a muchas personas a través de esta verdad que es Cristo Jesús. Porque creas o no, el Evangelio seguía expandiéndose. Mira, Herodes actuó movido por su orgullo. Los líderes judíos celebraban las persecuciones. Pero ninguno de ellos mueve realmente la historia. El único que sigue escribiendo la historia es Dios. Y Él lo seguía haciendo en ese momento. Y esto nos lleva ya al segundo punto de nuestro mensaje. Y no solamente que conocemos a Dios como el Dios soberano, que está en control en medio de todas estas situaciones, sino que en segundo lugar lo conocemos como el Dios poderoso. Busca Hechos 12, del versículo 6 al 19. Les leo, dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto en dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Ahora, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias o a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora bien, vemos algo impresionante y es lo siguiente. Los creyentes estaban orando y claramente Dios respondió a su oración. Pero cuando Pedro llegó a la puerta de sus hogares, como que ellos mismos no confiaban de que Dios había liberado a Pedro, ¿no? Pero este no es el punto. El punto es que a través de esto podemos conocer que Dios es poderoso. Y quiero que entiendas esto, lo siguiente. Esto muchas veces yo lo escuché de un profesor mientras yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y lo anoté y me recuerda muchas veces algo a mí y es que obviamente el tiempo de Dios es perfecto y es lo siguiente, él dijo así, el reloj de Dios nunca marca la hora equivocada. El reloj de Dios nunca marca la hora equivocada. Y hay algo que llama profundamente la atención cuando yo estaba leyendo en este capítulo 12 y es lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 12. Dice, dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Ahora, lo que llegamos a entender es que era la última noche de Pedro. Si te das cuenta, era la última noche de Pedro. Al día siguiente, Pedro sería llevado a juicio y probablemente ejecutado tal como lo había sucedido con Jacobo, con Santiago. Ahora, yo me hacía algunas preguntas y eran las siguientes. ¿Por qué Dios esperó hasta ese momento? ¿Por qué no lo sacó antes? ¿Por qué no lo libró el primer día que entró? ¿Por qué no abrió la cárcel inmediatamente? Ahora, esto me llevó también a reflexionar a uno de los principios de la palabra de Dios y es algo que tenemos que tomar todos en cuenta y es lo siguiente, mira, el poder de Dios se revela donde termina el poder del hombre. El poder de Dios se revela donde termina el poder del hombre. No sé si te ha pasado, si alguna vez en tu vida te has encontrado entre la espada y la pared, cuando tienes que tomar una decisión, cuando te encuentras en una situación tan crítica en tu vida, donde no sabes qué decidir. Bueno, en ese momento es cuando aparece Dios. Mira, quiero que observemos un poco más a profundo este versículo 6. Si te das cuenta y observa las descripciones de Lucas, Pedro estaba entre dos soldados, sujetado con dos cadenas, custodiado por cuatro escuadras de soldados. En el versículo 4 dice específicamente eso. Y vigilado en cada puerta de la prisión. O sea, humanamente era imposible escapar de esa cárcel. Era imposible. Y justamente ahí es cuando aparece Dios. Justamente ahí. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Si tienes tu Biblia, busca ahí Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Ahora, cuando tú lees este pasaje, hay dos palabras que me llaman mucho la atención a mí, y es cuando dice, todo lo hizo hermoso y en su tiempo. Hay una frase que nosotros decimos muchas veces como cristianos y es la siguiente, el tiempo de Dios es perfecto. Pero esta palabra acá, cuando dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, cuando habla de la palabra tiempo en este pasaje, no solamente habla de que pasan los días, está hablando de un momento apropiado, oportuno, determinado por Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y cuando habla de que es hermoso, está hablando no solamente de algo bonito o agradable, está hablando de algo adecuado, algo perfecto, algo apropiado, algo completo. Cuando tú lees todo lo que aconteció en el capítulo 12, es un tiempo hermoso, es un tiempo hermoso. Eso explica perfectamente este capítulo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia lo que veía en ese momento, en ese contexto, era que Santiago estaba muerto, Pedro estaba preso, Herodes había triunfado. Parecía un tapiz lleno de nudos, algo entendible, algo incomprensible. Pero para Dios no era incomprensible. Él estaba formando algo mucho más importante. Para Dios era el tiempo hermoso, era el tiempo perfecto. El tiempo perfecto en el momento que llegó que Santiago tenía que morir, que Pedro tenía que estar encarcelado y después Dios lo sacó después de la cárcel. Era el tiempo perfecto, el tiempo perfecto. Ahora, hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Y es que nosotros vivimos lo que los acontecimientos uno por uno en nuestro diario vivir. Pero Dios ya conoce toda la historia por completo de nuestra vida. Ahora, nosotros caminamos, por así decirlo, por capítulos, pero Él ya conoce el final de la historia. Él ya conoce toda la historia. Él ya conoce absolutamente todo. Y eso tiene que llenarte de gozo y paz en tu corazón. Mira, eh, y esto es lo que nos sigue aclarando mucho más este pasaje y mostrando algo hermoso. Y es que Dios es poderoso. Y que nuestro Dios es poderoso. Y amén por eso, porque nuestro Dios es poderoso. Y eso nos lleva ya al tercer y último punto de nuestro mensaje y es el siguiente. No solamente lo conocemos como un Dios soberano, no solamente lo conocemos como un Dios poderoso, sino también lo conocemos como el Dios glorioso. Mira lo que dice Hechos 12, el 20 al 24, dice así. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado. Él estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Esta es la versión NTV para que entiendas y si estás leyendo Reina Valera digas, ¿qué pasó? No, estás leyendo de acuerdo a lo que yo estoy leyendo. Bueno, estoy leyendo en NTV. Versículo 21. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Ahora mira, si somos honestos, al comenzar el capítulo parecía que Herodes estaba ganando, le estaba ganando a los creyentes. Pero fue él quien tomó obviamente la iniciativa, fue quien arrestó a los creyentes, fue el quien mandó a matar a Santiago y fue el que encarceló a Pedro. Humanamente, Herodes parecía invencible delante de los creyentes. Parecía que la persecución iba a detener a la iglesia en ese momento. Pero ¿sabes qué? Hay algo que hay que tomar en cuenta en esta historia. Y es algo muy importante, y es que a Dios no se le sale nada de sus manos, que Dios está en control, Él sigue sentado en su trono. Y sobre todo, no solamente eso, sino a lo que viene este punto. Y es que conocemos a un Dios glorioso porque Dios también jamás compartirá su gloria. Mira lo que dice, lo que el Señor ya había dicho antes en el Antiguo Testamento, Isaías 42 versículo 8 dice así, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria.
ni mi alabanza a esculturas. Ahora, Dios, en la historia que acabamos de leer justamente ahora, Dios tuvo la última palabra en la vida de Herodes. Dios demostró que Él no iba a compartir su gloria, que Él no iba a darle la gloria a nadie, que la gloria solamente le pertenece es a Él. Ahora, lo interesante de esta historia es que, qué manera de terminar este capítulo, ¿no? Porque Lucas podría haber terminado diciendo, bueno, Pedro volvió con la iglesia, pero él no termina así. Él podría haber terminado diciendo o hablando sobre la muerte de Herodes y que Dios hizo justicia, pero él tampoco termina así. Él termina hablando del avance de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué él hace esto? Bueno, él hace esto para mostrar algo y es lo siguiente. Pedro no era el protagonista de Hechos capítulo 12. Él no era el héroe de Hechos capítulo 12. Santiago tampoco. La iglesia tampoco, por más allá que se demostró una iglesia que oraba fervientemente. El protagonista de Hechos capítulo 12 es nuestro Señor, es Dios, ¿no? Mira, recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Te lo quiero leer, dice así la palabra de Dios. Y es un pedazo más adelante, dice así. Mira lo que dice Mateo 16, 18, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué hermoso, ¿no? El Señor Jesucristo diciendo que Él va a edificar su iglesia, sea lo que pase, sea lo que venga, Él va a edificar su iglesia. Pero lo genial de todo esto es que Él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, este versículo nos lleva a algo mucho más clave del Hechos capítulo 12. Y lo leímos al principio. Hechos 12, versículo 24. 12, 24 dice así. Pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué más decía? Y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Qué hermoso. Que a pesar de todos estos acontecimientos, de la muerte de Santiago, el encarcelamiento de Pedro, después su liberación, que todo esto fuera tan importante para que Dios pudiera seguir expandiendo su verdad, su evangelio, las buenas nuevas. Y en conclusión, lo que entendemos en Hechos capítulo 12 es que cuando muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestro entorno, lo que podemos descubrir es a un Dios soberano. Cuando, eh, cuando parece muchas veces en nuestra vida que los milagros que pedimos por parte de Dios no van a llegar, ahí es cuando justamente conocemos a un Dios poderoso. Es cuando Él interviene, pero en un momento perfecto, en un tiempo hermoso, ¿no? Y cuando parece muchas veces que Herodes, como en este momento, tenía la última palabra, ahí es cuando conocemos a un Dios glorioso. Y amén por eso. Porque hay momentos en nuestra vida, circunstancias dolorosas, sufrimientos, etapas, donde parece que las situaciones tienen la última palabra. Pero cuando olvidamos que el que está sentado en el trono es el que tiene la última palabra. Herodes no tenía la última palabra, el que tenía la última palabra era Dios. Ahora, eh, quiero que no olvides la idea principal de nuestro mensaje y es este. Cuanto más conoces su carácter, más puedes descansar en él, incluso cuando no comprendes sus caminos. Este, y ahora ahí donde tú estás, quiero invitarte a hacer algo y es que cierres tus ojos. Cierra, cierra tus ojos y ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas pensar en lo siguiente. No quiero que pienses en Santiago, no quiero que pienses en Pedro y tampoco pienses en Herodes. Piensa en tu vida, en lo que estás viviendo ahora, en las etapas de tu vida, sea en la edad que te encuentres, entre los 20 hasta los 30 o de los 30 hasta los 50 o un poco más. Piensa en tu vida, ¿no? Y piensa en estas siguientes preguntas. Bueno, ¿qué circunstancias hoy te está costando entender, que no entiendes por parte de Dios? ¿Qué oración parece que no tienen respuestas? Que ya le has orado a Dios y le has pedido varias veces y parece que no tienen respuesta. O piensa, ¿qué dolor del pasado o del presente aún no puedes explicar? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué pasó así?
Y ahora haz esta última pregunta. Mi confianza en Dios depende en que Él cumpla mis expectativas o de que Él siga siendo quien dice ser. Mi confianza en Dios depende de que Él cumpla mis expectativas o de que Él sigue siendo quien dice ser, ¿no? Déjame orar por ustedes, hermanos. Padre, una vez más, gracias por este tiempo. Agradezco por tu palabra porque realmente es viva y eficaz. Y nos encontramos en un escenario donde utilizaste la vida de Jacobo, utilizaste la vida de Pedro, utilizaste la vida de los creyentes. Señor, utilizaste la vida también de Herodes, a pesar de sus malas decisiones, para mostrarnos tu soberanía, para mostrarnos tu poder y sobre todo también para mostrarnos tu gloria. Ver cómo tu plan sigue avanzando. No hay nada que lo detenga. Agradecemos, Padre, porque tu evangelio se sigue expandiendo. Agradecemos, Padre, porque tu verdad sigue llegando a cada rincón de este planeta. Y sobre todo porque el día de hoy lo seguimos compartiendo, lo seguimos hablando. Te agradecemos porque podemos hoy ser parte de tu obra y de tus planes. Y te agradecemos por tu presencia en este momento. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Te pido para que cada día ellos te puedan conocer conforme a tu palabra, que te puedan conocer cada día como tú quieres seguir transformando sus corazones y sus vidas. Bendice una vez más este tiempo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.